Los proyectos como el que les vamos a presentar ahora nos encantan. Están destinados a un poco a equilibrar esa riqueza o la distribución un poquito, sobre todo sacar de la pobreza, de la gran pobreza, ¿no? Porque en determinados países, en determinadas situaciones, como que eso es un pozo que parece que no tiene fin, ¿no? Y Arantxa Martínez, de la ONG It Will Be, que tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Que dice, invertir la solidaridad en innovación tecnológica, ¿no? O utilizar la innovación tecnológica para que sirva para la solidaridad. Hoy estoy con la voz un poco, se me traba la lengua hoy, pero no pasa nada, la gente lo entiende. Bueno, Arantxa, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y deseando de escuchar tus experiencias y todo ese gran, fantástico trabajo que están realizando. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, nosotros siempre nos gusta conocer a la persona antes de su proyecto o lo que está haciendo, ¿no? Porque evidentemente nosotros pensamos que las personas tienen que ser el centro de todo y a partir de ahí se estructura, ¿no? Y se organiza todo a su alrededor. Si te parece, Arantxa, cuéntanos un poquito de dónde vienes, qué otras cositas has hecho antes, por qué das el salto al mundo este de las ONG, ¿no? Cuéntanos un poquito una breve trayectoria profesional que seguro que es muy interesante. Fenomenal. Pues bueno, yo estudié en Madrid, he vivido en Madrid toda mi infancia y estudié empresariales internacionales en ICADE. Una carrera que se hace 2 años en Madrid y 2 años fuera, me fui a Francia y bueno, pues a partir de ahí decidí que quería emprender un poco mi carrera profesional en el ámbito pues del marketing estratégico, fuera de España, trabajé, hice unas prácticas en París, me fui a Dublín, veía que el tema del marketing tampoco me entusiasmaba, di el salto a banca de inversión, me encantó, la verdad es que trabajé muy a gusto en los años que estuve en Merrill Lynch, en Dublín, pero me cambió la vida un viaje. Viajé en 2008 a India con el objetivo de hacer un voluntariado. La realidad es que simplemente pensaba estar unos 6 meses haciendo ese voluntariado y luego volver a mi vida cómoda en banca de inversión en Dublín, pero bueno, en el momento en el que me encontré con lo injusto que es el mundo y en el momento en el que vi que todo lo que había visto hasta entonces era una pequeñísima parte, ¿no?, de este mundo en el que vivimos y que realmente la gran mayoría vive en las condiciones que yo vi esos meses en India, pues me cambió completamente, ¿no?, la perspectiva del mundo, de mi trabajo, de mi misión, ¿no?, de por qué estoy aquí, qué puedo hacer, ¿no? Y decidí pues aplicar mis conocimientos, mi experiencia profesional anterior, precisamente en este sector de la cooperación internacional, con el objetivo de tratar de aportar, contribuir a acabar con la pobreza en el mundo. Y bueno, pues así es como doy ese salto, decido que ya no vuelvo a mi puesto de trabajo en Dublín, en Merrill Lynch, Pero y me quedo complicado, en ¿no, India. Arantxa? O sea, estás hablando de un mundo, en fin, relativamente cómodo, con mucha tecnología, el supermercado en la tienda, ¿no?, en la esquina de abajo, en fin, como que estamos en una burbuja y dar ese salto complicado, como mentalmente, cómo se puede, ¿no? ¿Cómo Sí. haces ese salto, o sea, bueno, Hombre, aquí allá. es duro. Es duro, lógicamente, de tomar una decisión así. Me quedé 5 años en India, no fue unos meses, me quedé muchos años, ¿no? Y es verdad que pasar de una vida, más cómoda a vivir en un entorno que no es fácil. Sí es cierto que yo vivía en un apartamento, pues bien, ¿no? O sea, con comodidades, con mi nevera, con un poco las comodidades que tenemos aquí, pero bueno, no dejas de salir a la calle y bueno, pues te encuentras con lo que te encuentras, ¿no? Y sobre todo en el entorno de trabajo en el que me movía. Pero el tema es que cuando te encuentras con problemas que te duelen tanto, ¿no? En mi caso en concreto, dentro de todos los problemas que me encontré, me sensibilizó mucho y me impactó muchísimo la cantidad de niños en situación de calle que había en la ciudad. Cada vez que cogíamos el coche para ir a cualquier sitio, se paraba el coche en un semáforo y se acercaban niños a dar en el cristal, ¿no? y a pedirte unas rupias. Empiezas a intuir que hay muchísimas mafias que están por las cuales están esos niños ahí. No sé, o sea, te encuentras con temas que realmente te duelen, ¿no? Y pues cómo puede ser, ¿no?, que no se haga nada por estos niños, que nosotros mismos, ya no que no se haga nada, ¿no?, a nivel general, sino nosotros mismos, que nos paremos, lo veamos y sigamos de largo, ¿no?, cuando se pone en verde el semáforo.
pues claro, ahí es cuando dices, por supuesto que piensas en tu vida anterior, ¿no? O lo que estabas viviendo antes y piensas, jolín, qué suerte tenemos. Y ya bastante importante es abrir los ojos y sentirse uno afortunado y tratar de hacer desde donde se pueda. Pero bueno, en mi caso concreto no fue solo eso, sino que además decidí actuar. Decir, oye, pues me quedo y seguramente pues más podré hacer desde aquí, conociendo el problema, investigando qué se está haciendo, qué se puede hacer. Y bueno, pues así es como tomé la decisión. Lógicamente no fue fácil, tampoco fue de primeras muy apoyada, porque lógicamente imagínate el momento en el que dices a tus padres, oye, que me voy a vivir a India, que me quedo aquí, que bueno, pues que dejo mi carrera profesional, que iba bien, que tenía buenas perspectivas, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de que quien hoy es mi marido, mi novio entonces decidió que me acompañaba en toda esta aventura, encontró trabajo allí y bueno, pues todo fue más sencillo, lógicamente. No sé si no hubiese sido muy difícil seguramente quedarme 5 años trabajando en esto, ¿no? Sin un apoyo importante, tanto a nivel emocional como a nivel económico, ¿no? Así que, bueno, pues así fue como cambió mi vida por completo. Y durante los siguientes 5 años, hasta 2013, vivimos allí, pues, bueno, sumergidos en esa realidad completamente, trabajando en entornos muy pobres, colaborando con muchísimas ONGs locales y aprendiendo. Para mí han sido como los años de mayor aprendizaje y de cambio en mi vida. Siempre digo que es como hacer un máster o mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, lógicamente de repente convives en otra cultura, con bueno, personas con otros niveles socioeconómicos muy diferentes, aprendes lo que es realmente, ¿no? El significado real de palabras como solidaridad, resiliencia, ¿no? O sea, Ese es es un como máster bueno, en el un que máster. te metes dentro, ¿no? O sea, te bañas, ¿no? Es un poco, ¿no? No la parte teórica, ¿no? Sino lo vives en primera Sí, persona, en el día a día, y ves también exacto. ese trabajo en los resultados, ¿no? Que también es un tema interesante, importante, ¿no? Exacto. Bueno, los resultados en este ámbito son lentos y es verdad que hemos empezado a verlos bastantes años después, ¿no? Los años que estuve allí, pues como digo, fueron mucho más de aprendizaje, de prueba-error, de ver qué se está haciendo, qué funciona, qué no funciona, qué están haciendo otros, qué hace el gobierno, ¿no? Fue como, sobre todo, 5 años de aprender a empatizar, de aprender a resolver, ¿no? los problemas sabiendo quiénes son los beneficiarios de esos proyectos, qué sienten, por qué, dándoles el poder a ellos, ¿no? Empoderándoles para que sean ellos quienes deciden cómo generar esos cambios, que motiven y lideren esos cambios en sus comunidades, porque al final, bueno, pues en cooperación, lógicamente, el objetivo no es llegar nosotros y solucionar nada, sino, bueno, ayudar, impulsar a que ese cambio venga Y desde Arantxa, ellos. entiendo que fuiste tú en principio a India, fuiste tú, entiendo que para trabajar o para colaborar con una ONG, pero claro, lo planteas como que el cambio ha sido una evolución natural, pero ¿cómo empiezas a dar esos primeros pasos para que en esos 5 años que estáis allí, pues estéis trabajando y hayáis llegar, o sea, y seáis hoy lo que sois? Quiero decir que os apoyasteis en alguien, creasteis alianzas, seguisteis trabajando para la misma o colaborando con la misma ONG. ¿Cómo fue ese proceso? Pues de primeras, efectivamente, colaboré como voluntaria en diferentes ONGs y llegó un momento en el que precisamente porque había muchas personas en España, en Irlanda, pues compañeros de trabajo, familiares que querían ayudar, decían, ahora que estás tú allí, que tenemos esa tranquilidad, ¿no? de que contribuimos a algo que va a tener un impacto grande, porque lógicamente, bueno, pues la confianza, ¿no? de las personas, decidí montar una ONG, no tanto para empezar de cero proyectos, queríamos seguir colaborando con aquellos que hayamos identificado de ONGs locales que estaban teniendo impacto, que tenían equipos profesionales detrás, que tenían potencial de mejora con nuestra ayuda, pero era importante formalizar la ayuda, ¿no? Lógicamente pues había que formalizarlo abriendo pues, una cuenta bancaria de una ONG española para que estos donantes pudiesen tener sus desgravaciones fiscales, poder colaborar, cooperar de manera formal, alineados con la estrategia de cooperación de la Agencia de Cooperación Española. Bueno, lógicamente lo que quisimos fue montar una estructura para profesionalizar la ayuda que ya estábamos empezando a hacer. Y bueno, pues de esta manera surge nuestra propia ONG, que, bueno, como sabéis hoy es It Will Be. Y bueno, pues como digo, durante esos 5 años fueron de identificación de cómo queríamos hacer las cosas, de aprendizaje, y realmente es a mi vuelta a España
cuando realmente nuestra entidad, de alguna manera, coge un camino, una misión mucho más centrada en la innovación. Quizá, bueno, pues al final nuestra misión es la misma que puede tener cualquier ONG de cooperación al desarrollo, pero nosotros decidimos diferenciarnos en el cómo lo hacemos. Decidimos, o más bien encontramos un hueco que no estaba cubierto, no había entidades dentro del sector que estuviesen especializadas en la innovación y mucho menos en la innovación tecnológica, lo cual nos parecía importantísimo porque durante todos esos años en terreno nos dimos cuenta de que realmente el sector que tiene los retos sociales más importantes por resolver es el que está trabajando con herramientas menos sofisticadas, con menos tecnología para ser más eficientes, no se está invirtiendo en la innovación, es difícil, el sistema, ¿no?, del sector es complejo, los donantes normalmente no apoyan esa inversión, ¿no?, tecnológica, y decidimos hacerlo nosotros. Dijimos, hay que apostar porque es necesario introducir mucha más eficiencia, es importante dar a las entidades que están queriendo solucionar estos problemas las herramientas adecuadas para ir más rápido, para hacer las cosas mejor. Y bueno, pues decidimos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, los últimos años, ya desde que me volví yo a España, hemos estado realmente centrados en innovación tecnológica. Y entiendo que sobre el terreno, o sea, vosotros habéis vuelto y en el terreno tenéis a personas que están trabajando directamente, ¿no?, con estos objetivos y con esta metodología, con esa forma diferenciada de trabajar que tenéis vosotros. Y exactamente, entiendo que tu clic fue el tema de los niños que comentabas. Exactamente, ¿qué hacéis con este tipo de metodología, con esta diferenciación? ¿Qué acciones lleváis a cabo? Pues a tu primera pregunta, sí, lógicamente tenemos en terreno equipos locales, profesionales, que son quienes ejecutan, ¿no?, los programas de ayuda directamente con los beneficiarios, con los niños, con las mujeres, pero nosotros estamos más centrados ahora mismo, como decimos, en este desarrollo de proyectos que puedan ayudar y tener un impacto, ya no solo en India, sino que en un momento dado decimos, oye, si lo que estamos haciendo puede tener un impacto fuera, ¿por qué no multiplicamos el impacto colaborando con entidades que no estén en India, sino que estén en otros países que se puedan beneficiar de nuestro trabajo? Entonces, para ir ya más a un proyecto concreto, que siempre es más fácil entender el tipo de proyectos que llevamos a cabo, aunque no es el único, pero bueno, sí es el que más reconocimiento ha tenido, el que más se conoce en España, es PPA, People's Protection App, que es una solución biométrica que permite a ONGs y gobiernos identificar con altísima fiabilidad a través de biometría muy puntera. De hecho, utilizamos la biometría palmar, que te lee por infrarrojos las venas de la mano, que no cambian con la edad, con lo cual tu palma de la mano, digamos, se mantiene toda la vida y es muy fiable incluso en menores, algo que en cooperación es muy importante, porque los niños son un target, ¿no?, un colectivo muy importante al que atendemos. Y bueno, pues permite a las entidades que trabajan con estos colectivos, como niños en situación de calle, personas migrantes que han tenido que salir corriendo, se han dejado los pasaportes, personas que nunca fueron identificadas y registradas al nacer. Es decir, colectivos que hoy por hoy tienen dificultad para mostrar su identidad, porque no estuvieron seguramente registrados o han perdido sus papeles, poderles identificar con fiabilidad, registrarles y de esa manera poder gestionar los programas de atención a estas personas de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, niños de la calle, ¿no?, que es donde surge esta idea y es donde estamos avanzando más. Empezamos a colaborar en 2013 con una entidad que se llama Don Bosco, que tiene muchísima actividad por todo el mundo, pero en India en concreto lidera un programa de protección de menores, una red que se llama Child Miss, que son más de 80 ONGs y centros de ayuda a niños por todo el país, que trabajan conectados, compartiendo información para tratar de identificar, antes que lo hagan las mafias, a niños en situación de calle, en estaciones, que es por donde se suelen mover los niños, y poder hacer un trabajo de rehabilitación psicosocial, sacarles de la calle, protegerles, ¿no? ¿Qué pasa? Que identificamos que estos niños se están continuamente moviendo, que tienen mucho miedo a los adultos, por tanto muchas veces mienten, porque no saben si es un trabajador social, si es una mafia. Entonces, es muy difícil para estas entidades y para los trabajadores sociales saber quiénes son esos niños, hacer un trabajo efectivo con ellos, porque no tienen datos sobre ellos y tardan meses, por lo menos semanas desde luego, en sacarles información,
Muchas veces los niños por miedo salen corriendo, no sabes cómo hacer convencerles, ¿no? En ese momento, en esa primera intervención, de que eres un trabajador social, que te acompañe al centro. Entonces, lo que buscábamos era una solución que permitiese a las entidades, a los trabajadores sociales que están en la calle, a pie de las estaciones, tratando de identificar a estos niños para protegerles, dotarles de una herramienta que tenía que además ser portable, para que le pudiesen llevar en una tablet, en un móvil, que pudiese darles información en tiempo real de esos niños. Lógicamente, si es la primera vez que se pierde el niño, pues no habrá información en la base de datos, pero si ese niño ya estuvo en otros centros, que se pueda en ese momento tener información de ese niño a través de esa huella biométrica, digamos, que permita pues tener en ese momento la información de ese niño concreto que se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que... Todos esos niños son invisibles para el gobierno, entiendo, porque claro, si no tienes papeles, si no tienes no sé qué, y claro, están visibilizando, o sea, por decir seguramente una barbaridad, si en la India hay 50 millones de niños, ustedes van a hacer que aparezcan 55. Desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo interpreta este trabajo fantástico que están haciendo? Pero no sé si me explico. O sea, si el gobierno no llega y además sabe que hay un montón de personas en la calle, pero bueno, tampoco lo puede cuantificar por eso mismo, ¿no? No están registrados, no tienen su partida de nacimiento, no tienen información, o sea, son invisibles realmente. Para el gobierno eso no existe y ustedes están haciendo que todos esos niños, afortunadamente, se hagan visibles. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno o el gobierno los mira un poquito de aquella forma? ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos en ello. Todos estos proyectos son muy lentos, como os podéis imaginar. Ya solo el desarrollo tecnológico nos llevó 3 años. Prueba, error, pilotos, ahora no funciona, ahora va lento. Bueno, seguimos encontrándonos con problemas tecnológicos continuamente, ¿no? Es un trabajo de fondo. Y en paralelo hemos ido tratando de abrir esas puertas para tratar de anclar el programa con instituciones públicas. De momento, pues hablando con UNICEF, por supuesto, hablando con Aadhaar Card, que es el Sistema Nacional de Identidad Biométrico que se puso en marcha allá en 2011 y que identifican con biometría a sus ciudadanos, ya tienen más del 80% de la población identificada. Lógicamente, los niños en situación de calle son esa parte que falta, más otros cuantos millones de habitantes más, porque ya sabéis que en India hay más de 1.300 millones de habitantes, con lo cual es una barbaridad. Entonces, bueno, hemos ido abriendo conversaciones con organismos públicos y con entidades que conocen bien cómo funciona el sistema de identidad del país, o los sistemas, porque hay varios, pero todavía la identidad que nosotros aportamos a estos menores no es para nada una identidad reconocida oficialmente, ni mucho menos. Ahora lo que se hace es una identidad digital para el proyecto, de tal manera que lo que haces es más eficiente un proyecto privado de ONGs, pueden ser entidades públicas o privadas las que puedan compartir esa información, pero de ninguna manera ahora mismo le generas una identidad oficial. ¿En qué estamos? Pues seguimos validando, seguimos avanzando con nuestras dificultades, porque bueno, además es un proyecto que para una entidad pequeña, pues imaginaos lo difícil que es de financiar, ¿no? Además un proyecto así de innovación, que no es una ayuda tan directa, ¿no? Tan tangible en los niños. En España, por ejemplo, donde la filantropía en general suele apoyar más proyectos más caritativos, pues nos está siendo complicado. Entonces vamos más lentos de lo que quisiéramos, pero bueno, poquito a poco vamos dando pasos importantes. Y uno de los temas que estamos viendo, pero bueno, todavía no podemos deciros que sea una realidad, ni mucho menos, es que nuestro sistema se hable precisamente con Aadhaar Card, que es el sistema biométrico nacional. De tal manera que, por un lado, si un niño ya está registrado con ese sistema y se pierde, que puede pasar, sea más fácil encontrarlo, o sea, se crucen los datos en las bases de datos y se pueda saber de dónde es ese niño y poderle devolver a casa antes. Y a la inversa también, que si ese niño no está registrado en el sistema nacional, que con nuestro registro se pudiese registrar oficialmente, ¿vale? Entonces, eso va a llevar mucho tiempo. Por entender más, lo has explicado fantásticamente bien y comentabas que este proyecto, su finalidad no es dar una identidad oficial a los niños. Ahora comentas, porque yo entendía que eran niños que pues no tenían familia, no tenían un arraigo familiar y demás. Ahora comentabas lo de devolverlos a casa. Al final, si no hablamos de que tengan una identidad oficial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que puedan escapar de mafias, estamos hablando de que puedan ser llevados a un centro para protegerlos, o estamos hablando de que efectivamente sean reintegrados con sus familias si efectivamente las tienen, que no sé si es el caso o no, no sé si
¿De qué cifras estaríamos hablando, más o menos? Pues hablamos en India se calcula, se estima que hay más de 10 millones de niños en esta situación. De hecho, la cifra que se da es que aproximadamente cada día se pierden, de media, 174, se pierden. O sea, no hablo de los que se abandonan, los que huyen, o sea, es una barbaridad. Entonces, la red en la que estamos implementando la tecnología, para la que lo hemos desarrollado, ChildMiss, está ya impactando, trabajando con más de 300.000. Lógicamente quedan muchísimos, pero bueno, hablamos de un número muy alto. Y como digo, no es, hoy por hoy no es una identidad oficial, pero sí permite que todas las entidades que trabajan con esos niños, y como digo, esos niños se mueven de una ciudad a otra y caen en manos de una entidad o de otra, ¿no? O sea, quiero decir que son encontrados por un centro, pasan tiempo a lo mejor en un centro en Calcuta, pero luego huyen porque son niños, pues lógicamente no están habituados a estar en un centro, ¿no? Llevan ya muchos años, muchos de ellos en la calle, y es difícil, ¿no? Todo el trabajo psicosocial que se hace con ellos, porque es eso, es una red que trata de identificarles. Nosotros estamos apoyando con la parte de tecnología para compartir de manera segura datos entre todos los centros de la red, para hacer más eficiente su trabajo, que el objetivo de nuestro target es pues, incrementar la eficiencia de tal manera que con los mismos recursos se pueda llegar a muchos más niños, ¿vale? O sea, eso ya para nosotros sería, vamos, fantástico. Que además podemos llegar a que esta identidad sea oficial, pues mucho mejor, que podemos mejorar y colaborar con el gobierno para que estos datos además se puedan guardar de manera mucho más segura, descentralizada. Estamos intentando avanzar mucho a nivel tecnológico para que esto realmente aporte valor a nivel país. Pero mientras, si conseguimos ya solo generar una eficiencia importante en el proyecto para llegar a más niños con los mismos recursos, ya lógicamente es una pasada. Entonces, bueno, insisto, no es ahora mismo el objetivo último darles esa identidad oficial, que sería increíble, porque lógicamente hay que accedan a sus servicios como ciudadanos, ¿no? Con derechos, a sus derechos humanos. Ahora mismo se les da una identidad que simplemente les incrementa las posibilidades de ser atendido mucho mejor, con mucha más eficacia, de poder pues, devolverles a casa antes, que eso es súper importante. Ya no por la biometría, sino por la generación de red que se ha montado, ¿no? la interoperabilidad que decimos, que es básicamente que se pueda compartir información entre centros. Ya solo eso, en los últimos años, porque este proyecto lleva desde 2013, no la parte biométrica, pero sí toda la parte tecnológica que hay detrás, gracias a este proyecto se ha podido reducir el tiempo que los niños están lejos de sus familias, en el caso de los perdidos, ¿vale? Porque hay muchos perfiles, niños perdidos, niños abandonados, niños que se rescatan de mafias, niños que han sido maltratados y salen corriendo de sus casas. O sea, hay muchos perfiles diferentes de por qué niños están en la calle, ¿no? Pero, por ejemplo, los perdidos, con la tecnología se ha reducido el tiempo que están perdidos en la calle, sin sus familias, de meses a 3-4 semanas. O sea, bueno, que eso ya, imaginaos, ya no solo el drama que es que el niño esté en la calle para la familia y para el propio niño y todas pues, las consecuencias psicológicas que eso genera, sino también los gastos para la red de ChildMiss, ¿no? Y para las ONGs que trabajan con estos niños, de tener meses que cuidar, que alimentar, que trabajar con esos niños. Con lo cual, insisto que lo que buscamos es generar eficiencia, porque eso al final hace que las entidades tengan más impacto con menos recursos y que optimicen mucho más, como digo yo, la solidaridad, ¿no? La filantropía. Y hablando de gastos y de dinero, la financiación para el proyecto, Arantxa, ¿cómo se consigue? ¿Estáis teniendo dificultades o estáis teniendo apoyos? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues hemos tenido muchas dificultades desde el principio, insisto, porque es verdad que todavía hay pocas personas, pocos donantes que apuesten por este tipo de proyectos. Son proyectos, como digo, pues de innovación. La innovación puede salir bien, puede salir menos bien. Yo siempre digo, también avanzamos con la innovación, igual que la investigación, pues es como cuando inviertes en proyectos bueno, pues para, yo qué sé, pues para acabar con el cáncer, yo qué sé, por decir algo, ¿no? No es un fracaso cuando no ha salido bien, es un avance porque ya sabes por dónde no hay que ir, ¿no? Pero bueno, en filantropía, en nuestro sector, eso no es así necesariamente, y entonces, bueno, pues costó mucho arrancar porque al principio el riesgo de que saliese bien o mal, ¿no? Si encontrábamos la solución biométrica adecuada, si iba a funcionar, pues era alto.
Entonces tuvimos que endeudarnos y bueno, pues poquito a poco vamos repagando esa deuda, como cualquier, digamos, empresa, aunque en este caso no haya ánimo de lucro, hemos conseguido esa financiación para poder arrancar el proyecto y desarrollarlo, y ahora poquito a poco con el modelo de sostenibilidad y con algunas otras colaboraciones, donaciones que se han ido haciendo estos años, pues hemos ido pudiendo, bueno, pues ir repagando esa deuda y avanzar con el proyecto. Y bueno, poquito a poco es verdad que empezamos a encontrar perfiles en España de, bueno, pues personas que se animan a hacerse socio y a colaborar con It Will Be, porque encuentran en nosotros una forma nueva de afrontar los problemas sociales. Bueno, pues un perfil de persona que sí que además cree en la tecnología para solucionar problemas y que apuesta por tratar de buscar soluciones nuevas, ¿no?, a los grandes retos. Y bueno, pues poquito a poco somos una comunidad de personas, ¿no?, y de donantes un poquito más grande, pero cuesta, está claro que cuesta. Tenemos que ir ya acabando la entrevista. Nos gustará volver a quedar contigo si lo tienes a bien para que podamos hablar de otros proyectos y seguir profundizando, porque me parece que nos parece que hacéis una labor fantástica. Te íbamos a preguntar como última, bueno, ya para acabar la entrevista, ¿qué consejo darías a las personas que quieran lanzarse a contribuir? Pero entiendo que apoyándose, como estás diciendo ahora, ¿no?, y formando parte de esta red, ya es un paso muy, muy importante, ¿no?, para vosotros, y un apoyo muy importante, ¿no?, que las personas puedan apoyar pues económicamente o con conocimiento, o no sé, supongo que tendréis muchas vías para que puedan hacerlo, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros, bueno, lo que queremos es eso, es ir creciendo en cuanto a una, bueno, pues, número de personas dentro de la comunidad, tanto voluntarias como donantes puntuales en proyectos concretos, como socios. Socios, pues es maravilloso porque son los que realmente nos permiten. Somos ahora una entidad con poco más de 200 socios, todavía, pues lógicamente, muy cercanos, ¿no? Y necesitamos crecer, porque es verdad que es esa comunidad de socios la que realmente hace sostenible estos proyectos y la que permite que sigamos y sigamos, ¿no? Pero bueno, cualquier colaboración siempre será atendida, porque lógicamente para afrontar estos retos tan importantes siempre hemos dicho que ni una persona ni una entidad sola lo va a conseguir, ¿no? Con lo cual, colaboraciones de empresas, de instituciones públicas, de personas, ¿no? Entre todos es como realmente vamos a... Pues vamos a ver si desde Canarias podemos pegar un empujón, que hace mucha falta. Y yo, bueno, te quería felicitar no solo por lo que estés haciendo, porque me parece maravilloso, sino porque en este primer mundo que llamamos hay mucha gente que se pasa la vida buscando su por qué y para qué. Y yo creo que tú lo has encontrado, y creo que tienes, tanto tú como las personas que estás en el proyecto, una clarividencia que las personas que no vivimos esa experiencia nunca vamos a tener. Así que yo te quiero felicitar y te quiero dar las gracias por ese enorme y fantástico trabajo que estáis haciendo. Y gracias, porque hay muchos de nosotros que apoyamos de otras maneras, pero que efectivamente nunca llegaremos a lo mismo que estáis haciendo vosotros. Así que muchísimas felicidades. Bueno, muchas gracias a vosotros, porque, como digo yo, lo que no se comunica es como que no se hace, con lo cual vuestra labor en este sentido es fundamental, porque nunca se sabe, ¿no?, dónde va a estar esa persona o esa entidad que se va a sumar a nuestra causa y va a dar el empujón al siguiente nivel. Esto es de todos, es una responsabilidad de todos, no, ni mucho menos de nuestra entidad ni mía en particular, con lo cual yo os agradezco a vosotros vuestra labor y que apostéis por dar visibilidad, ¿no?, y voz a proyectos que creo que efectivamente merece la pena contar para... Están ayudando a cambiar el mundo, Arantxa, eso es de lo que se trata. Exacto. Eso es lo que nosotros intentamos ayudar a visualizar. Exacto. Y como decimos aquí en Canarias, Arantxa, para adelante, es lo que hay. Gracias, muy bien. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias.